Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Noticias Caracol les presenta a continuación el especial sobre la gran encuesta realizada para Blue Radio, la revista Semana y Noticias Caracol. La encuesta fue publicada el jueves pasado antes de las decisiones políticas tomadas hoy en el Centro Democrático y en la Coalición Colombia. Algunos sectores aseguran que las decisiones de este domingo tienen que ver con los resultados de la medición de Inbamer. Veamos el análisis de los datos. Muy buenas noches y bienvenidos a este especial de Noticias Caracol sobre la gran encuesta que le toma el pulso, como lo hemos hecho a lo largo de los últimos meses, a las preferencias de los colombianos de cara a las próximas elecciones presidenciales que están a la vuelta de la esquina, a menos de 6 meses. Como siempre, es un gusto saludar a nuestros aliados. Martín Orozco, de la firma Inbamer, gerente de Inbamer. Gracias por estar con nosotros, como siempre, Martín. Buenas noches, Juan Roberto. La fotografía que tomamos en este diciembre, cerrando el año, comparada con la de septiembre, para usted, ¿qué dato general es el más importante de la muestra? El más importante es que ya se abre paso a quiénes son los 5 candidatos que seguramente van a luchar para pasar a segunda vuelta. Y ya vamos a ver los números, pero ya se decanta un poco más en las cifras y permite ver quiénes son los favoritos. Es decir, de los 54 ya el grupo se reduce a 5. A 5. Larisa Pisano es editora política de Semana. Gracias por estar en Noticias Caracol. Muchas gracias. Bueno, el titular para usted de esta foto, de esta encuesta. Fajardo continúa punteando, llevándole una amplia distancia al resto de los candidatos, y Germán Vargas se mantiene, pero Petro le toma la delantera y pasa al segundo lugar. Néstor Morales, director de Mañanas Blue, buenas noches. Hola, Juan Roberto, buenas noches. Para usted, el titular de esta foto. Que hay unos sobrevivientes en ese grupo de 5 candidatos que están emergiendo y que están tomando ventaja. Hay unos claros ganadores. Vargas se mantiene, pero Petro lo supera efectivamente, que es ganador. Marta Lucía Ramírez repunta notablemente y surge tal vez impulsado por la consulta liberal el nombre de Humberto de la Calle, que van a ser jugadores y que se meten en ese pelotón de los punteros. Martín, rápidamente, la encuesta fue hecha ¿entre qué fechas? A propósito de lo que menciona Néstor. 29 de noviembre a 3 de diciembre. Es una encuesta que está representando, digamos, más de 30 millones de votantes, es decir, una muestra nacional que tiene área rural y urbana, tal como se compone, digamos, el universo en Colombia. Fuimos a 57 municipios, 19 de ellos capitales y 38 municipios no capitales. Muy bien, después de este titular, veamos la fotografía general. Vanessa de la Torre nos tiene el primer gran resultado y es el que más ha llamado la atención, el de un escenario abierto con candidatos de todas las tendencias. Sí, señor, y la pregunta es la siguiente: si las elecciones fueran mañana, ¿por cuál de estos candidatos votaría usted? Sergio Fajardo, 18.7%, Gustavo Petro, 14.3%, Germán Vargas Lleras, 12%, Humberto de la Calle, 9.1% y Marta Lucía Ramírez, 8.7%. Seguimos. Iván Duque, 8.4%. Claudia López, 6.9%. Juan Manuel Galán, 3.6%. Clara López, 2.9%. Piedad Córdoba, 2.2%. Continuamos. Rodrigo Londoño, Timochenko, 2.1%. Jorge Enrique Robledo, 2%. Alejandro Ordóñez, 1.2%. Juan Carlos Pinzón, 0.9%. Y el voto en blanco, 6%. Bueno, noticias de esta última fotografía del año de la gran encuesta. Martín, aquí en esta, ¿cuántas encuestas lleva Fajardo punteando? Esta es la segunda encuesta que puntea. En septiembre estaba en 21%, en este caso estamos en 18.7%, aunque cae un poco más de 2 puntos, sigue arriba en intención de voto. Larisa, la fortaleza de Fajardo para mantenerse en ese primer lugar. Yo creo que está mostrando que su estrategia de no meterse en la polarización ni encasillarse entre uribismo, santismo, ser relativamente prudente frente a los temas de acuerdo de paz y enarbolar las banderas anticorrupción, le está dando frutos. También podría ser, Néstor, una explicación el tema de mantenerse en el centro, de no mantenerse en ninguno de los dos espectros de la famosa polarización que vive el país. Claro, es que a Fajardo le criticamos que es ambiguo, que no dice mucho, pero la gente lo ve como una persona que une y que no divide. Esta es la sensación, porque usted coge y analiza los números de quiénes son
son los votantes de Fajardo, de cuáles las procedencias, de cuáles partidos, y en todas las categorías, Juan Roberto, en todas las regiones, en todos los estratos, el gran ganador es Sergio Fajardo. Y ahí hay un tema importante, Martín, ya yendo con el segundo, con Petro, Sí. que sube respecto a la encuesta anterior. Sí, pasa de 10.4 a 14.3, digamos, recupera la cifra que tenía en la primera encuesta que hicimos en mayo y muy jalonado específicamente por Bogotá y la región Caribe. Sí, que ahí lo que impacta, Néstor, es, impacta para muchos detractores de Petro, es cómo le va de bien en Bogotá. Le va muy bien a Petro, que sube notablemente en Bogotá, como cae notablemente Germán Vargas, que está en la plaza de Germán Vargas. Germán Vargas es bogotano, pero no está pudiendo con Bogotá. Apenas obtiene el 4% de la intención de voto. O sea, casi lo cuadruplica Petro. Entonces usted dice, Germán Vargas se mantiene en niveles del 12% frente a la encuesta anterior, pero se le dispara su desfavorabilidad, se cae en Bogotá. A Germán Vargas en realidad lo está salvando la intención de voto en el Caribe colombiano. Y en el sector rural, que ya hablaremos de eso, Larisa, menciona, Néstor, la caída de Vargas Lleras. Las razones, ¿qué puede haber detrás de esa caída de Germán Vargas Lleras? Bueno, creo que puede haber varias cosas. A mucha gente le molestó el hecho de que él decidiera inscribirse por firmas, a pesar de que públicamente se sabe que él es el líder del Partido Cambio Radical, y a eso se suma sus planteamientos críticos un poco tardíos frente al acuerdo de paz, que lo llevaron a ser visto por parte de la gente que está a favor del acuerdo como un crítico tardío, y por parte de la gente que ha hecho oposición al acuerdo, los uribistas, como una persona que llegó en un momento que no era el apropiado a criticarlo. Algunos dicen oportunista, Néstor. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Y el tema de la traición, porque se alejó del gobierno, se separó de quien lo había hecho vicepresidente y terminó más cerca de la oposición. Esa por lo menos es la percepción popular y notable. El tema de que la vaca ya no le sirvió. Vamos a ver ahora los comparativos, porque ya llevamos 3 encuestas. Esta es la tercera gran encuesta de Inbamer para Noticias Caracol, Semana y Caracol Televisión y Blue Radio. Veamos ahora cómo se han comportado los resultados para los candidatos más opcionados hasta hoy, Vanessa. Juan Roberto, y comenzamos con Sergio Fajardo. Tenía en mayo 10%, luego en septiembre 21% y en esta encuesta 18.7%. Es decir, bajó de 21 a 18.7, pero si vemos la subida de mayo hasta ahora, pues es muy significativa. Gustavo Petro tenía en mayo 14.2%, en septiembre 10.4% y en esta encuesta tiene 14.3%. Está casi igual de lo que estaba en mayo. Germán Vargas Lleras tenía en mayo 21.5%, en septiembre 12.5% y baja ahora al 12%. Humberto de la Calle tenía 5.4% en mayo, en septiembre 8.3% y ahora en esta encuesta de diciembre 9.1%. Es decir, ha ido subiendo. Marta Lucía Ramírez, similar, en mayo tenía 6.5%, en septiembre 4.6%, baja un poquito, pero se recupera en esta encuesta que tiene el 8.7%. Iván Duque en mayo no marcaba, 0%, en septiembre 6.9% y en esta encuesta 8.4%. Va también en ascenso Claudia López, en mayo 6%, en septiembre 11.2% y en esta encuesta baja al 6.9%. Juan. Muy bien, Vanessa. Ahora sí tratemos de desglosar esos resultados que nos acaba de entregar Vanessa de la Torre. Y esa fotografía, Martín, muestra lo de Fajardo. Lo mencionaba Larisa al comienzo de este especial. Se mantiene, baja un poco comparado con la encuesta pasada, pero se mantiene. Sí, baja un poco más de 2 puntos explicados por una caída en la zona cafetera, que está incluida Antioquia y Eje Cafetero, donde en la anterior medición tenía 42% y ahora tiene un poco menos de 35%. Entonces eso explica esa caída, porque en las demás zonas más o menos se mantiene y en Bogotá, digamos, sigue teniendo una alta intención de voto del 20%. Larisa, que explica un poco este número de Fajardo, lo que ha sido la coherencia de sus postulados de campaña. Sí, y su buena imagen. Sorprende también que tenga una imagen favorable del 51.6% y una desfavorable del 18.9%. Eso quiere decir que es un candidato que genera poco temor en los sectores extremos del espectro político y que tiene un discurso que puede motivar como al consenso y a la unión. Y Néstor, ahí hay un tema importante que hemos mencionado desde el jueves pasado en Blue Radio, y es cómo le va de bien a Fajardo cuando se hace la pregunta por partido. Le va muy bien en el Centro Democrático y en el Partido Conservador. Es que increíble. Y en
en la izquierda. Claro. Usted encuentra que los votantes de Fajardo son del centro democrático, que es la derecha, o inclusive conservadores, pero también del polo democrático, de los verdes, que están a la izquierda. Juan Roberto, de este gráfico hay que llamar la atención que estamos a 5 meses largos de las elecciones presidenciales. Y este es el punto de partida, este es el case, este es el banderazo, esto es con lo que están arrancando. Esto no quiere decir que se vayan a quedar ahí o que no puedan seguir. No sabemos si se va a mantener. Pero esto es como se encuentran hoy. Y aquí lo interesante, usted ve tendencias. Fajardo está alrededor del 20%, Petro se mueve entre el 10 y el 14%. Y Petro subió un poco comparado con la Germán segunda. Vargas está entre el 20 y tanto, el 12%, de la calle subiendo un poquito. Así que este es el punto de partida para cada uno de estos 4. Tal vez de los resultados, quien debe estar más preocupado, Larisa y Néstor y Martín, es Germán Vargas. Porque es que, Martín, veámoslo en la cifra, la tendencia es cayendo en esas 3 encuestas. Sí, aunque casi se mantiene contra septiembre, digamos, lo que numéricamente está afectando a Vargas Lleras es la zona de Bogotá, porque en las demás zonas, en Caribe lidera, al igual que en la zona centro-oriental, y en la cafetera y en la suroccidental más o menos están los promedios de los demás candidatos. Sí. Entonces, básicamente, la oportunidad más grande que tiene es mejorar drásticamente Bogotá. Sí, Larisa, y si usted hablaba de la favorabilidad y desfavorabilidad de Fajardo, el efecto totalmente inverso lo tiene Vargas Lleras. Totalmente. De hecho, de los candidatos es el que más cae en imagen entre septiembre y ahora, pasando el 46 al 35% de favorabilidad. Algo está pasando con la estrategia de Germán Vargas, pero no está construyendo imagen favorable. Quisiera mostrarles a ustedes y a los televidentes otro gráfico que muestra ese comparativo de 3 personajes que a mí me vale la pena mencionar, Larisa. Marta Lucía Ramírez, que evidentemente sube mucho, y Martín, sube mucho. Sí, sube un poco más de 4 puntos. Claro. Larisa, la explicación de ese aumento en la favorabilidad y en la intención de voto por Marta Lucía Ramírez. Bueno, inscribió su campaña abiertamente, recogió las firmas, ha recorrido el país y tiene reconocimiento que ha venido recuperando por cuenta de la elección de 2014, donde sacó 2 millones de votos. Está capitalizando su campaña pasada también. Le está yendo muy bien. Néstor, a Iván Duque, que es la segunda vez que lo medimos, ahora tiene más visibilidad y eso pareciera verse reflejado en que le va mejor Martín porque sube casi 2 puntos. Sí, y muy cerca Marta Lucía en este escenario general, 8,7 contra 8,4, que al final es muy probable que estas sean las 2 personas que se enfrenten para la alianza Uribe-Pastrana. Quería que mostrarles a los televidentes y que ustedes me ayudaran a explicarles a ellos el tema de regiones. Y vamos a arrancar con Bogotá. Veamos lo que pasa en Bogotá. Petro, Néstor, 26.1 en Bogotá. Sube desde 19.3 a 26.1 Gustavo Petro. Él fue elegido alcalde de Bogotá alrededor del 32% de los votos, así que está todavía por alcanzar su techo en Bogotá. Supongo yo, si cogemos un examen puramente numérico, podría aumentar un poquito. Germán Vargas, mal en Bogotá. Muy mal. Marta Lucía Ramírez, lo que sube no es en Bogotá. Lo que sube Marta Lucía Ramírez es por fuera de Bogotá, trabajo por fuera de la ciudad. Sobre todo en zona rural. Eso le iba a decir, en zona rural, que también lo mide esta encuesta. Larisa, lo de Fajardo en Bogotá también, ¿cómo lo explica uno? Fue gobernador de Antioquia, alcalde de Medellín y le va muy bien en Bogotá. Cuadruplica, casi quintuplica a Germán Vargas, que fue hecho políticamente en Bogotá, que fue concejal, que ha hecho prácticamente su carrera en la capital del país. Bueno, históricamente Bogotá ha demostrado que vota sin maquinarias, incluso en respuesta a las maquinarias. Fajardo no tiene un partido como tal haciendo proselitismo en la ciudad. Digamos, esto reivindicaría un poco el carácter de opinión del electorado bogotano. Y en el caso de Petro me llama mucho la atención las razones de su fortaleza en la capital y creería ¿Para usted cuáles son? Creo que la principal es ser el jefe de la oposición al gobierno de Enrique Peñalosa, que finalmente es un gobierno que pasa por un mal momento en términos de popularidad. O sea que va a terminar teniendo la razón Petro, que en Noticias Caracol dijo hace algunos días que para él es mucho mejor que Peñalosa se quede y no le revoquen el mandato. Probablemente en términos electorales eso le está dando mucho rédito. Veamos el Caribe, Martín, veamos lo que pasa en otra de las regiones importantes y ahí les va muy bien a Petro y a Vargas. Sí, Vargas Lleras lidera un poco por encima de Petro, unas décimas, Petro segundo y ya los demás candidatos, digamos, mucho más abajo que esos 2. Natural, digamos, Néstor, el resultado en la costa para Vargas. Sí, este es el efecto de la Casa Char, pues, para decirlo con nombre propio, pero fíjese el fenómeno de Petro que se reivindica como costeño. Petro
bueno, es sucreño, Sí. criado en Bogotá y en Zipaquirá, pero Petro pasa de 12 a 21, así que no, hay un aumento notable, mientras que Germán Vargas crece de 19 a 21. La disputa en el Caribe colombiano es entre los dos, que son los polos opuestos. No es la primera vez que se enfrentan y no es la primera vez que están en orillas tan separadas. Veamos ahora lo que pasa en lo que es la región cafetera, que incluye para la muestra, Martín, a Antioquia y eje cafetero. Lo de Fajardo en Antioquia... Sí, es natural, aunque cae de 42% a casi 35%, tenía 42% en septiembre, sigue liderando seguramente por haber gobernado en dicha región. Y digamos que tenemos un poco más atrás a De la Calle, Marta Lucía, Germán Pero Vargas. mucho más atrás. Sí. Ahí el tema pues no tiene mayor discusión en lo que tiene que ver con regiones. Solo una cosa, Juan Sí, Roberto, me llama la atención ahí. El segundo en esa región cafetera, que es un electorado muy importante, allí está incluido Antioquia, el segundo es Humberto de la Calle. Sí. No es Gustavo Petro, no es Claudia López, es Humberto de la Calle. Así que comienzan a ver ya allí ecuaciones regionales en donde se mueven, los que estaban quintos pasan al segundo lugar. Y usted puede ver debilidades y fortalezas en ese laboratorio tan interesante. En ese tema regional, Larisa, ¿qué tanto va a pesar la elección de miembros del Senado, las elecciones de Senado en marzo? No, sin duda Para cambiar este mapa y estos tendrá números. una implicación, pero sobre todo lo que representará en términos partidistas y en términos de el impulso que reciban por parte de los congresistas elegidos en marzo cada uno de los candidatos. Muy bien, vamos ahora a ver las posibles alianzas, que es otro de los escenarios que hemos analizado. Empecemos con la coalición Fajardo, López y Robledo. Lo vamos a ver a continuación, que es de la que se ha hablado mucho. Y aquí, Martín, pues queda absolutamente claro que Fajardo no tiene pierde. Sí, llega casi a 57%, gana un poco más de 5 puntos, que en realidad los quitan su mayoría a Jorge Robledo, porque Claudia López más o menos se mantiene, solamente pierde un punto, pero digamos que Fajardo casi que la dobla. Aquí, Néstor, no hay nada prácticamente que decir. Esta es la coalición que estuvo tambaleando esta semana. ¿Usted ve este gráfico? Y no hay ninguna duda de quién es el viable de esta encuesta. Y que además los tres individualmente se reducen mucho. En la encuesta como coalición son muy fuertes con Fajardo como candidato, separados no tanto. No tanto. Veamos ahora qué pasa con De la Calle compitiendo eventualmente en esa alianza de la que se ha mencionado, Larisa. Y ahí vemos que si bien Larisa y Martín baja un poco ese favoritismo de Fajardo, porque entra Humberto de la Calle, pero se mantiene la diferencia de liderazgo de Fajardo. Sí, contra septiembre incluso crece 9 puntos, mientras Humberto de la Calle caería 6,5% con respecto a septiembre. Entonces, eso, Larisa, en materia política, ¿qué puede implicar? Simplemente que De la Calle, si decide meterse, es apoyar a Fajardo. Prácticamente. De hecho, esta alianza es una de las menos probables. Bueno, vamos a hablar ahora de la alianza de los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana y que hace pensar ya, y lo vamos a ver en el gráfico, en un posible duelo entre Marta Lucía Ramírez, que es pastranista, y el senador Iván Duque. Este es el resultado frente a ese escenario de la derecha, Martín. Sí. Marta Lucía... Creciendo 50% en septiembre, en esta ocasión en diciembre 57,7%. Y como vemos, Iván Duque cae un poco y se ubica en cerca del 30%. Al nivel, digamos, ya de esa alianza, Néstor, ¿qué implica ese resultado? Pues que el pulso, que el pulso en esta encuesta no quiere decir que el hecho político va a ser así. Curiosamente, lo ganaría el expresidente Andrés Pastrana. Si esto es así, Marta Lucía, que es de origen conservador, le ganaría al candidato Uribe. Y yo todavía no estoy seguro que eso vaya a ser así de fácil. Este es apenas un escenario hipotético, pero falta ver la reacción de Uribe. ¿Usted cree que Álvaro Uribe va a dejar que su candidato sea derrotado así? Con Uribe detrás de Iván Duque o del que sea ungido, Uribe haciéndole campaña a ese candidato rumbo a la consulta con Marta Lucía. Yo supongo que esto todavía es susceptible de muchas modificaciones para cuando llegue el momento. Y ahí hay un cambio, yo quiero que veamos el siguiente gráfico, que es un posible escenario de varios de los más opcionados, pero con Marta Lucía Ramírez, y ya lo veremos con Iván Duque. Martín, aquí en este caso, Lucía le va bien. Sí, entre los 5 principales, hablando de los 5, Marta Lucía estaría en cuarto lugar con 14,7, mientras que en el mismo escenario, pero digamos sacando a Marta Lucía. Veamos el gráfico donde se ve a Duque en lugar de Marta Lucía, si en esa eventual alianza Pastrana-Uribe escogen a uno de los dos. Digamos, Duque tendría un 11%, todavía es una cifra inferior a la de Marta Lucía, pero digamos que la distancia no es tan grande como cuando se enfrentan ellos dos solos. Larisa, eso políticamente, y la misma pregunta que le hice
Alicia Néstor. ¿Qué puede implicar para esa alianza entre Uribe y Pastrana? El que le vaya mejor a Marta Lucía, tanto en el escenario frente a Duque como en el escenario con los demás candidatos. Creo que también los puede llevar a tomar decisiones sobre cómo escogen el candidato en esa coalición. Hay una gente donde está el pastranismo que prefiere el mecanismo de la encuesta para validar resultados como este, donde gana Marta Lucía. Estamos en el especial de Noticias Caracol sobre los resultados de la tercera gran encuesta realizada para Blue Radio, Revista Semana y Caracol Televisión por parte de la firma Inbamer. Vanessa, con los resultados de esos posibles escenarios de segunda vuelta. Vanessa. Sí, señor, veamos esos hipotéticos enfrentamientos en una segunda vuelta. Gustavo Petro, Sergio Fajardo. Fajardo 64%, Petro 29.5%. Vamos ahora con Fajardo frente a Vargas Lleras, pero además el acumulado de los últimos meses de las encuestas anteriores. En mayo, Sergio Fajardo tenía 34.5% frente a Vargas Lleras 57%, ganaba Vargas Lleras. En septiembre, 54.6% Fajardo frente a 39.3% Vargas Lleras, se volteó por completo. Y ahora en diciembre, en esta encuesta, Fajardo es 61.9% frente a 30.4% de Vargas Lleras. Seguimos, Fajardo frente a Humberto de la Calle, 65.8%. Contra 27.1% de quien fuera el jefe del equipo negociador del gobierno frente a las FARC. Sergio Fajardo, Marta Lucía Ramírez, 54.2% frente a 39.5% de la doctora Marta Lucía Ramírez. Continuamos. Fajardo frente a Iván Duque. Vamos a ver también cómo fue el comportamiento en la encuesta anterior. En septiembre era 64.8% de Fajardo frente a 25.6% de Iván Duque. Y ahora en septiembre la diferencia es mayor, 73.3% de Fajardo frente a 20% de Iván Duque. Continuamos. Vargas Lleras con Gustavo Petro. En septiembre, 35.9% frente a 54.6% de Vargas Lleras. Ahora en diciembre es 46.2% de Gustavo Petro frente a 42.8% de Vargas Lleras. Están realmente muy pegados. Marta Lucía Ramírez frente a Gustavo Petro, 51.5% frente a 39% del exalcalde de Bogotá. Continuamos, Petro con Iván Duque, es 50% Petro, 40.5% Iván Duque, es lo que dice la encuesta. Humberto de la Calle frente a Germán Vargas Lleras, 45.8% frente a 42.4%. Continuamos con Marta Lucía Ramírez frente a Vargas Lleras también, 52.1% frente a 35.6%. Ganaría en este hipotético caso la doctora Marta Lucía Ramírez. Juan. Bueno, Néstor, viendo estos escenarios, conclusiones, segunda vuelta. Si Fajardo, Juan Roberto, llega a segunda vuelta, Fajardo les gana a todos les gana no solo a todos, sino les gana lejos, le saca 35 puntos porcentuales a Gustavo Petro, sí. 31 a Germán Vargas Lleras, 38 a Humberto de la Calle, 15, que es el resultado más apretado, a Marta Lucía Ramírez, y 53 a Iván Duque en caso de que él sea el candidato del Uribismo. Ahí la que le daría la pelea en ese eventual escenario de segunda vuelta sería Marta Lucía. La única, pero a todos les está ganando abrumadoramente lejos. Segunda vuelta, Larisa. También es sorprendente que en este escenario hipotético de segunda vuelta, Germán Vargas solamente podría ganarle a Iván Duque si fuera su contendor. Pierde frente a Marta Lucía Ramírez, a Humberto de la Calle, a Gustavo Petro y a Sergio Fajardo. Le gana hasta Petro, le gana a Vargas. Petro le ganaría. Hasta Petro le ganaría. Martín, para usted el escenario de segunda vuelta, ¿qué lectura le da a usted? Sí, hablando de Petro y de los escenarios con Petro, en comparación con la medición anterior, donde Petro perdía con todos, en esta ocasión le ganaría a Vargas Lleras e Iván Duque y perdería con Sergio Fajardo y Marta Lucía Ramírez. Es decir, eso está prácticamente, digamos, definido al menos en esta fotografía. Sí, recuerden, 29 de noviembre a 3 de diciembre. Hay que esperar qué pasa después de marzo. A un poco más de 5 meses para esas elecciones. Muy bien, Martín Orozco de Inbamer, la conclusión de esta encuesta es que, pues digamos, el grupo ya se reduce, el grupo, digamos, el lote de líderes en términos ciclísticos se reduce. Sí, podríamos decir que hay 5 candidatos fuertes para la primera vuelta, que son en su orden Fajardo, Petro, Vargas Lleras, Humberto de la Calle y el candidato que quede entre la alianza Uribe-Pastrana.
Néstor, la conclusión de esta tercera encuesta, la última de este año. A pesar de que hay un grupo de punteros que comienzan a tomar forma, Juan Roberto, nadie tiene asegurado llegar hoy a la segunda vuelta. Ni siquiera Fajardo, que es el que descolla aquí, porque todos están por debajo del 20% y esto se está moviendo y faltan 5 meses y faltan las parlamentarias y falta ver si las alianzas resisten las vanidades y falta todavía mucha agua por correr debajo de este puente. Esto es apenas una foto, como lo ha llamado usted, pero la foto se está moviendo. Y se va a seguir moviendo, Larisa. Creo que otra conclusión importante es que los dos punteros, Fajardo y Petro, no tienen estructuras políticas tradicionales apoyándolos. Eso puede explicarse que esta es una elección en la cual hay un ambiente antipolítico muy marcado. Pero falta esperar a las elecciones de marzo, cuando los partidos ponen a andar todas sus maquinarias, a ver qué tanto impulsan a otros que tienen respaldo partidistas, como podría ser Germán Vargas o Humberto de la Calle. Quienes quieran ver, Martín, la totalidad de los escenarios, de las cifras, por ejemplo, nos faltó pues por tiempo analizar el tema de cómo les va con los jóvenes, con la gente mayor, en cada región del país, cómo va con la afinidad política, lo pueden ver en los portales de los 3 medios aliados, en blurradio.com, semana.com y noticiascaracol.com. Ahí está todo, Martín. Sí, tenemos unos 20 escenarios o más, tenemos incluidos a todos los candidatos, los del Centro Democrático, todos los de, digamos, de la Alianza Centro-Izquierda, o sea, hay muchos escenarios donde pueden ver que todos fueron incluidos y que de alguna manera tienen un número que los está representando. Muy bien, con esta fotografía cerramos el año, Néstor, nos vemos el año entrante, Dios mediante. Con el tema de jóvenes, si usted lo mira en detalle, se van a llevar muchas sorpresas, porque ahí cambia mucho el mapa y va a depender también, Juan Roberto, de cuál es el nivel de participación de los jóvenes. Muchas gracias. Néstor, a usted muy amable. Larisa, gracias por acompañarnos. Y Martín, como siempre, un gusto tenerlo. Gracias a ustedes. Recordemos que la encuesta fue realizada por la firma Inbamer en 19 capitales y 38 ciudades no capitales de todo el país. Fue contratada por Noticias Caracol, Blue Radio y Revista Semana. Un total de encuestas de 1.200 y el margen de error promedio del 3%. Una feliz noche para todos.